Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Eduardo. Muchísimas gracias una vez más por conectarse a este episodio. Ya se habrán dado cuenta que estamos en nuestra segunda temporada de Tabernáculo Podcast. Esperamos una vez más que cada uno de estos temas resulte ser de bendición para ustedes, como lo es siempre para cada uno de nosotros. El simple hecho de prepararnos para tratar de traer un mensaje que sea de bendición para ustedes, no solo tratamos de que alimente su espíritu, sino también ser alimentados en el proceso. Y sabemos, como dice la palabra, que su palabra nunca queda vacía en los corazones. Todas aquellas personas que proclaman o desean sumergirse en la palabra del Señor, definitivamente no siguen siendo iguales. Así que hoy tenemos un tema muy, muy especial y estamos esperando que sea de gran bendición para ustedes. Sí, yo tengo algo que leer para empezar con nuestro tema de hoy. Y dice: Lía estaba feliz. Acababa de entregarle su vida a Cristo. Todo parecía nuevo. Pero un día, en la iglesia, alguien se le acercó y le dijo con voz baja: cuida tu salvación, porque si pecas la puedes perder. Esa frase se clavó en su corazón. Desde entonces, cada error lo hacía temblar. Cada noche se acostaba pensando: hoy la perdí, mañana la recuperaré. Su fe se llenó de miedo y lo que antes era gozo se convirtió en inseguridad. Y entonces surgió una gran pregunta: ¿la salvación se pierde? Y gran pregunta. Prácticamente ese es el tema del podcast de hoy, si se pierde la salvación. Como lo mencionó la Fren, muchos cristianos hoy en día se están haciendo esa pregunta, y justo cuando veníamos en camino, mi esposa y yo estábamos hablando acerca de este tema, y yo le digo, si hay algún tema de la Biblia o que escuchamos en la iglesia o que nosotros tratamos de internalizar, del cual nosotros tenemos que estar seguros, es de nuestra salvación. Y de si la perdemos o cuál es la teoría según la palabra alrededor de este gran punto. Lo hemos hablado en otras ocasiones de que el Señor ha tenido, desde el inicio de los tiempos, preparó todo el camino para que existiera este proceso de salvación, del cual nosotros hoy somos galardonadores, como dice la palabra, nos llama así. Pero antes de hablar acerca de si se pierde la salvación, me parece importante hablar de qué es la salvación o cómo actúa la salvación en nuestras vidas desde un punto bíblico. Yo pienso que tiene tres nociones particulares, las cuales la primera es rescate, la segunda es renovación y la tercera es restauración. La primera, que habla acerca del rescate, asimila, asume o sugiere de que nosotros necesitamos ser rescatados. La pregunta es ¿por qué necesitamos ser rescatados? Obviamente, cuando leemos en Génesis capítulo 3, entendemos cómo entró el pecado a la humanidad a través de Adán. A través de Adán podemos observar, como dice el Señor, que malditas serán todas las generaciones a través de que existan en la tierra debido a lo que tú hiciste. Y nosotros somos resultado de eso. Y eso implica que nosotros tenemos que ser rescatados. La segunda, como mencioné hace un momento, es la renovación. Cuando recibimos la salvación por medio de Jesucristo, nuestra vida entra a un proceso de renovación de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque parte de lo que atrajo el pecado para la humanidad fue este asunto de inmoralidad. De que la gente, ya no había un estándar literal para las personas de por qué tenían que hacer las cosas bien. Y entra esta inmoralidad a la humanidad, y eso es lo que hace, parte de lo que hace la salvación con nosotros, es que renueva nuestro espíritu a que vivamos una vida piadosa para el Señor. Y por último, la restauración. La palabra habla de que debido a que todos han pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La palabra en griego, no recuerdo cómo se dice ahorita, afirma es que nos quedamos cortos. Es como que tratamos de extender nuestra mano, de estrecharnos a Dios, pero no podemos llegar porque nos quedamos cortos debido a nuestro pecado. Entonces, lo que hace la salvación en nosotros es que a través de Jesús es que restaura esa conexión con Dios a través de Jesús como nuestro puente. Como Él dijo, Él afirmó ser el camino, la verdad y la vida, el único que nos hace llegar al Padre. Entonces, Jesucristo nos rescata de la consecuencia del pecado, que era la muerte, renueva nuestro espíritu para poder vivir una vida piadosa, y además nos restaura una conexión con Dios a través de sí mismo, como afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos por ahí cómo actúa la salvación en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿podemos perder eso? Mira, Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y esta última parte está fuerte. Porque ese es otro tema importante en la salvación, en que hay personas que piensan que la salvación es por obras y no. O sea, nosotros podemos ser los que más sirven, los más buenos, los que ayudan a más gente, los que más obras hacen, así como dice acá. Pero no es por obra, simplemente tienes que tener fe y es algo que Dios te dio por gracia. Entonces, por lo tanto, se puede decir que no perdemos la salvación. Pero podemos ir un poco más allá y decir, porque por ejemplo alguien puede pensar, ok, pero si alguien aceptó a Cristo en su corazón, pero sigue pecando o sigue haciendo ciertas cosas que no están bien. Esa persona, si yo la vi que se bautizó, que aceptó a Cristo en su corazón, esa persona entonces se salva a pesar de que sigue haciendo todas esas cosas. Entonces, lo que te puedo decir es que quizás esa persona no tuvo una verdadera transformación. De verdad, no aceptó a Cristo, por así decirlo. Y por lo tanto, tú no puedes ver los frutos del Espíritu en la vida de esa persona. Claro, es importante el saber primero qué significa la gracia, así como lo explicó Argenis. Y ese versículo que acabas de leer, mejor dicho, eso que acabas de decir ahorita, de que si hay personas que aceptaron a Cristo y siguen pecando, en 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él paga por nuestros pecados pasados. Pero también Él murió por nuestros pecados que cometemos presentes y los pecados que vamos a cometer a futuro. Porque no hay uno que no sea pecador. Como leyó Argenio ahorita, al principio, Romanos 3:23, o lo dijo de memoria, dice, por cuanto todos pecaron y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Sí. Y seguiremos siendo pecadores. Es nuestra naturaleza. ¿Qué pasa? Que obviamente los que aceptan al Señor no practiquen el pecado. ¿Que van a cometer pecados? Sí. Vamos a seguir cometiendo pecados, pero la palabra dice, como leí ahorita, que cuando tú confiesas tus pecados, el Señor perdona tus pecados. Pues. Su misericordia se renueva cada día. Amén. Y otra cosa que quería decir, las buenas obras que hacemos son el resultado de la salvación. Pero no son el medio de la salvación. Porque muchos creen... Porque tú no te la ganas. Exactamente. Si tú dices, yo pierdo la salvación, quiere decir que Jesús pagó en la cruz en vano. ¿Entiendes? Porque, no es que pagó en vano, sino que no fue completo. Él es el 90% por la gracia de Dios y el 10% por mí. Claro, porque aún así, entonces nosotros tenemos que seguir haciendo cosas para poder ganar eso. No tendría sentido. Y no fue, exacto, y no fue completo, como tú dices, como que ese sacrificio no fue completo porque aún así yo en la actualidad tengo que seguir haciendo cosas para ganármela. Y resulta que no, porque aquí mismo lo dice, esto no procede de ustedes. Todo es de Él. Toda la fuerza, la transformación, el cambio de mentalidad, los frutos, todas las cosas que cambian en nuestra vida no es por nuestra fuerza, es por todo lo que nos da Dios. Claro, decir que la podemos perder quiere decir que tú te la ganaste. Exacto. Y nadie se la ganó, fue por gracia. Yo cuando acepté a Cristo en mi corazón, bueno, ustedes lo saben, yo estaba en una iglesia bien pentecostal, y para mí, para entender esto, que era por gracia y no por obra, y cómo yo mantenía mi salvación, y si yo fallaba, yo me sentía como, Dios mío, ¿qué yo hice ahora? Yo no voy al cielo y todo esto. Y yo sé que yo no soy la única que ha pasado por esto. Yo realmente tuve un temor dentro de mí muchos años, cuando hacía cosas incorrectas, cuando tomaba malas decisiones, cuando... Sí, normal, en la vida normal hacemos cosas que no debemos hacer. Para mí fue difícil entenderlo, realmente difícil entenderlo, porque las doctrinas de muchas iglesias, para tener control o dominio o
Sí, control, dominio, o simplemente por ignorancia de mucha gente dentro de la iglesia porque no estudia la palabra y se transfiere esa doctrina de una persona a otra persona. Y obviamente cuando yo empecé, de verdad, yo a entender la palabra de Dios, a leer la Biblia, a ver que era por gracia y no por obra, que no había absolutamente nada, como dice Eduardo, nada que yo pudiera hacer para yo no ser salva, porque primero tenía el convencimiento de mí. Yo sé que yo acepté a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador y no hay nada que yo pueda hacer para perderlo porque yo no lo gané. Entonces, para mí fue bastante, o pasé muchísimos años para lograr entender que la salvación no se perdía. Pero hay muchísima gente, y lo sé porque hace poco fuimos a una iglesia que nos invitaron porque iban a presentar a el hijo de mi amiga y el pastor preguntó si la salvación se perdía o no se perdía. Y primero me encantó que estuviesen predicando de este tema dentro de la iglesia porque muchas iglesias no lo predican. Y segundo, que muchísima gente con convicción y seguridad dijeron, sí se pierde. Y nosotros, Eduardo y yo, nos vimos como que, oh my God, o sea... Y el pastor decía, pero respondan, o sea, respondan los que no responden. Y nosotros como que... Claro, que es lo que piensan. Sí, y me encantó porque obviamente pues él estaba diciendo la verdad, o sea, la verdad de la palabra de Dios. Y es muy lindo cuando lo entiendes y la gente luego estaba como callada, como con... Yo pienso que muchas de las iglesias hacen esto sí por control, pero también muchos por ignorancia. Sí. Entonces no podemos como encajonarlos a todos porque cada iglesia pues es un mundo, o cada templo pues es un mundo. Pero para mí, en lo personal, para mí fue muy, muy, muy gratificante entenderlo por mí, porque de verdad escudriñé la palabra, que no había nada que yo pudiera hacer para perderlo. Es así, es así. Durante todo el Antiguo Testamento podemos observar esto. O sea, el Señor dio una ley. Él le dio una ley a su pueblo que debían seguir para que ellos pudieran, de alguna manera, mantenerse bien delante de sus ojos. ¿Cuál es el registro que tenemos en la palabra? De que constantemente el pueblo escogido por Dios fallaba al poder seguir la ley, porque definitivamente no podían seguirla por sus propias fuerzas. Por eso viene Jesús, quien es el que establece todo este nuevo pacto y dice, mira, lo que yo voy a mostrarles es que ustedes en sus propias fuerzas no pueden cumplir la ley. Por eso necesitan de mí, necesitan del Salvador, necesitan del Mesías que ellos estaban esperando. Cuando leemos la palabra podemos observar que este pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías militar, alguien que viniera a rescatarlos con espada del yugo del imperio de turno que eran los romanos. Pero Jesús no vino a predicar esa doctrina. Él vino a predicar una doctrina que se basaba en una salvación por medio de algo que no merecían. Sí. Ya ustedes lo mencionaron acerca de la gracia. Sus misericordias se renuevan para nosotros cada mañana porque aunque ya no practicamos el pecado de manera consciente que lo queremos hacer, aún así somos pecadores. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros pecamos de manera inconsciente, entonces tenemos que montar otra vez a Jesús en la cruz porque tiene que morir otra vez por nuestros pecados. Sí, como dice aquí, a propósito. A propósito, sí. Cuando la palabra habla de que Él murió una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Dice, Romanos capítulo 5, verso 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Está diciendo, cuando aún éramos enemigos de Dios, Él fue a la cruz. No fue que ya éramos amigos de Él, entonces fue a la cruz por amor a nosotros. Todo lo contrario. Él aún, sabiendo la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros, Él enfrentó la cruz. Dice, por el gozo venidero que iba a traer a aquellas personas que se iban a convertir genuinamente a su evangelio y recibir la salvación a través de su muerte. Entonces, y así es parte de cómo hemos recibido la salvación en Cristo. Sí, yo este tema, como tú lo estás diciendo, Frank, que sí es verdad que mucha gente tiene el desconocimiento, pero qué bueno es llegar a ese punto donde tú lo entiendes. Y ya lo tienes lo entiendes y es una convicción que hay en uno, que mira, si no pierdo la salvación. Pero sí es un tema que muchas personas dudan y hasta diariamente, y quizás es un tema que hasta los perturba, porque quizás estás en tu día a día y hiciste algo,
que no está bien y tú dices, ay, entonces ¿será que hoy perdí la salvación? Porque mira lo que hice. Pero, o sea, como que te invito a que no te preocupes en eso. Obviamente no vas a estar pecando por la vida con alevosía, con intención, siendo una mala persona, pero te invito a que leas la palabra y que entiendas por ti mismo esto que estamos hablando, porque cuando tú empiezas a buscar información acerca de esto, o sea, puedes quedar igual de confundido como empezaste a buscar la información, porque tú te metes en internet y puedes poner esta pregunta, la que hicimos al principio: ¿la salvación se pierde? Y hay un montón de teorías, que si el pastor tal, que si en el año tal, ciertos científicos llegaron a la conclusión de que sí se perdía por ciertos versículos en la Biblia, pero no, o sea, quiero que entiendas que no pierdes la salvación, pero como ya lo dije, es un tema que hay que entender, porque yo también pasé por ese punto de que yo pensaba que yo podía perder la salvación. Yo lo pensé. Me acuerdo que una vez estábamos en casa de unos amigos, ¿te acuerdas? Estábamos todos sentados en la mesa y se tocó ese tema. Sí. Y tú dijiste, no, no se pierde la salvación. Y es un tema que, a pesar de que estábamos con amigos cercanos que compartimos bastante, es un tema que se crea controversia y son muchos puntos de vista que tienen las personas. Pero cuando tú lees la palabra, o sea, la misma palabra te da esa tranquilidad y te lo dice. O sea, no la pierdes. Pero ¿qué pasa? Que uno tiene que tener una transformación en su vida. Porque cuando uno acepta a Cristo y sigue siendo la misma persona, entonces eso quiere decir que tú no has muerto a tu viejo yo. Sabemos que venimos de una naturaleza pecaminosa y eso nunca lo vamos a cambiar. Pero sí, o sea, tienes que tener una transformación real en tu vida. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, de verdad, tú tienes que luchar con esa carne todos los días. Y creo que si tú sientes que cuando tú estás haciendo algo que eso no está bien, es que mira, el Espíritu Santo, o sea, estás teniendo te está redarguyendo el Espíritu Santo de que mira, no estás haciendo bien las cosas. O sabes que lo puedes hacer mejor. Porque eso pasa siempre, o sea, nunca nos graduamos de ser cristianos. O sea, nunca nos vamos a graduar de ser cristianos. Pero el que tú, cuando estás haciendo las cosas, siempre estás apuntando a, mira, tengo que mejorar esta parte de mí, eso está bien. O sea, vas por buen camino. O sea, no sientas que, ay, hoy dije una mentira. Ay, no, ya Dios ya me cortó ya me quitó toda la salvación y me dije, no, mira, mi amor, vas para el infierno. O sea, ya, mentiste. Pero sí, es algo del día a día, y que no pierdas esa convicción y no pierdas la fe en Cristo. O sea, recuerda que tienes que creer en Cristo. Lo que Él hizo por ti, que Él murió por ti, del sacrificio que Él hizo por nosotros, porque por eso lo hizo. Sí, nosotros tenemos un episodio que hablamos de la gracia, y yo creo que la gracia tiene todo que ver con la salvación. Mi hijo se bautizó el fin de semana pasado y nosotros hicimos una guía juntos en familia explicándole pues que, porque él dijo, yo me quiero bautizar, yo lo quiero hacer, y le estábamos explicando todo lo que significaba el bautismo, pues llenando la guía, siendo muy, muy consciente de la decisión que se está tomando, pues primero porque es un niño de 9 años. Entonces, o sea, enseñándole estas cosas, yo digo, o sea, todo tiene que ver con la gracia, o sea, es por gracia, o sea, es por gracia, es por su misericordia, o sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos esto. Exacto. Pero sí, lo único que tenemos que hacer es aceptarlo en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que le estamos entregando nuestra vida a Él. Y eso para mí es hermoso entenderlo, porque sí, o sea, hay demasiada confusión, demasiadas opiniones divididas, pero hay una verdad. Sí. Y una verdad que pesa más que cualquier opinión. Exacto. Y es esa, que no hay nada que pueda decirte la gente para manipularte o para desviarte o para... No, y si el que lo hace porque tal vez fue lo que le enseñaron de siempre, y tratar de ellos de verdad, porque sé que nos van a escribir un montón de cosas, y está bien, porque finalmente...
O sea, nosotros no decimos nada que no esté allí. Exacto. Y aun cuando si nos equivocamos, pues nosotros somos humanos y también conscientes de que nosotros no somos perfectos y podemos equivocarnos. Quiero una pregunta. Si la salvación se pierde, ¿por cuál pecado se pierde? Está bueno. ¿Cuál sería la respuesta? No podemos, no existe uno en particular porque para Sí, los porque pecados, todos los pecados son iguales. delante No de es los nada- ojos de Dios exacto. todos son iguales. Entonces la perderíamos todo el mundo todos Todo los el días. mundo la perdería, todos los días. Sí. Entonces, Ya lo hubiésemos perdido hace- Sí, pero No hay yo me nada de quedé que, seguridad. ay, ya va, ¿qué dijo? Corre. No hay Repíteme la no habría pregunta. nada de seguridad en la salvación y una de las cosas que quiere Jesús es que nosotros estemos seguros de que somos salvos. Sí. Porque tú acabas de citar un verso de memoria que es en Romanos 10, donde habla de que es básicamente lo que se dice en cada servicio cuando estamos haciendo el llamado al altar. De que si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, entonces ya tú eres salvo. Así recibes el acceso a la salvación en Cristo. Pero el detalle está en cómo, hemos escuchado cuántas personas que han hecho esa declaración de fe y después siguen en la misma vida. Y justo estaba hablando eso con mi familia hace unos días y mi papá dijo algo porque es fácil decirlo de boca, pero creerlo en tu corazón es algo que tú no puedes exteriorizar de alguna manera en el momento que lo estás haciendo. Tú dices, sí, yo te recibo como mi Señor y Salvador, pero puede que no lo hayas creído en el momento. Y te vas y sigues siendo la misma persona. Pero aquella persona que sí realmente lo confiesa y lo recibe en su corazón, esa es la que muestra fruto. Jesucristo lo dijo. ¿Cómo le preguntaron sus discípulos? ¿Cómo vamos a saber que las personas que están proclamando tu nombre o que están haciendo cosas en tu nombre son realmente de nosotros? Y la respuesta de Jesús fue fácil. Por sus frutos los conoceréis. Sí. La persona que realmente salva por la gracia de Cristo va a dar fruto. No va a dar fruto porque quiere dar el fruto, sino porque él dice en su palabra que Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, cuando Él nos da su Espíritu Santo, ese es el que nos redarguye todos los días a querer hacer la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, también es su gloria. No nos podemos nosotros atar de eso porque nosotros no la ganamos, sino que la recibimos por la gracia del Señor en Todo viene nosotros. de Él. Sí. Entonces, Y Juan 3:16 también dice que de tal manera amó Dios al mundo Ujú. que entregó a su Hijo para que todo aquel que cree en Él, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice una vida temporal, para que tenga vida temporal, dice vida eterna. Sí. Entonces, hay demasiados versículos que te muestran de Sí. que, o sea, no Sí. puedes perder la salvación. Sí, aquellos que afirman de que se pierde la salvación, de verdad se hacen de la vista gorda en muchísimos versos y pasajes de la Biblia, contextos, para poder llegar a la conclusión errada de que sí se pierde la salvación. Sí, a mí me encanta este versículo que es Filipenses 1:6, no sé si ya lo dijeron, No, creo que no. pero dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto para mí es, o sea, también súper clave porque nosotros no somos perfectos, nosotros nos vamos a equivocar, pero Él ya empezó algo en nosotros. Nosotros dimos el paso, Él lo empezó, literalmente, Él empezó en nosotros esto y cada día nosotros, obviamente, tenemos que tener, como tú dijiste, ¿sabes? Ok, fallé, pero Él nos va a perfeccionar cada día si nosotros estamos abiertos a entender y también aceptar nuestros errores, nuestras equivocaciones. Él está ahí para nosotros. Él nos va a perfeccionar cada día, hasta que pues venga Jesucristo. Entonces, eso, o sea, la palabra está llena de esperanza y de verdad es como cuando yo hablo de estas cosas, yo digo, o sea, que hermoso es Dios. O sea, que hermoso es Dios. Yo quiero leer uno de Romanos que me encanta también. Romanos 8, 37, 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ya cuando Jesús nos marca, dice este versículo que no hay nada, ni el diablo, ni nada, nos puede separar del amor de Dios. Sí, eso también el mismo Jesús lo menciona en uno de los evangelios, cuando dice de que Él es el buen pastor, de que las ovejas
sus ovejas Escuchan su lo voz. conocen su voz y Él las conoce a ellas. Sí. Y que ninguna, ni nada, como tú lo acabas de mencionar, ni principado ni potestad, puede arrancar de su mano aquellas ovejas que Él reconoce como suyas y aquellas ovejas que se reconocen como propiedad también del buen pastor. Y es increíble sí, tener un Dios así de bueno, un Dios así de amoroso como nuestro Señor, de que nos promete que una vez marcados con su sangre, nada nos puede separar de Él. Por ejemplo, uno de los versos que se saca fuera de contexto en contra de aquellos que creemos que la salvación no se pierde, se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice Pablo hablando: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia mía solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esta es la parte que se saca fuera de contexto. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, voy a parar aquí un momento, porque es ese pedacito que la gente usa, pero ahí dice que tienes que ocuparte y preocuparte y trabajar para mantener la salvación con temor y con temblor. Pero entonces se obvian el principio del pasaje que acabo de leer. Ahí Pablo está diciendo: ocúpense de seguir dando el fruto cuando yo estoy en su presencia, pero más aún cuando no estoy delante de ustedes. Es decir, no actúen como si fueran cristianos solo porque están en mi presencia. Porque yo los planté como iglesia, entonces ahora sí yo como está aquí el jefe, por decirlo así, Me comporto. nuestro apóstol, entonces me comporto, ahora sí me porto bien. Pero lo que está diciéndoles Pablo es que yo entiendo que ustedes se están comportando como cristianos aún si yo no estoy en presencia de ustedes. Claro. Es decir, sigan dando su fruto con temor y temblor, sabiendo y teniendo la certeza de que el que los ve todo el tiempo es Dios, no yo. Sí, y les está diciendo, es básicamente que si continúen dando el fruto, sin necesidad, o sea, que si tú realmente vives para el Señor, entonces lo vas a hacer sin la necesidad de que la persona que esté a tu lado te esté viendo. Y lo increíble es que el siguiente verso, que es el 13, que lo acabamos de citar hace un momento, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, cuando tú te continúas dando el fruto, lo haces porque Dios te colocó el querer hacerlo y porque al momento de hacerlo Él fue el que también produjo eso en ti y se lleva la gloria. Entonces ese verso queda completamente desestimado para usarlo en contra de aquellos que creen que la salvación se pierde. Porque aquí el contexto nos está hablando Pablo diciendo que el Señor va a continuar produciendo ese fruto en aquellos que continuamente o que realmente han creído y confesado a Jesucristo como Señor y Salvador en sus corazones. Brutal, me gustó eso. Sí, eso está bueno porque nada hacemos comportándonos en una iglesia o en ciertos ambientes cristianos en que, ay, sí, yo soy muy cristiano. Cuando estás a solas o con tu familia, eres otra persona totalmente diferente. O sea, el único que se está engañando Claro, eres tú mismo. No te estás comportando delante de que realmente importa. Exacto. Que Él te ve O sea, todo el tiempo. El único que tiene que ver tu cambio, tu manera de ser es Dios, más nadie. No te tiene que importar lo que piensen los demás. O sea, tú tienes que actuar como tú eres. Y si Cristo está en ti, tú tienes que actuar de la manera como actúa Cristo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, sí, pero sé que hay muchas personas que son así. Y a nivel práctico podemos ver cómo esto aplica en nuestra vida diaria, pues. Es decir, nosotros vamos a la iglesia como tal una vez a la semana. Durante la semana tenemos otras reuniones, pero no son constantes en un sentido de que no es todos los días que estamos metidos en la iglesia con nuestros hermanos. Pero sí tenemos este día del que estamos seguros de que no nos perdemos, en este caso el fin de semana. Y nosotros tratamos a la gente y la gente nos trata de una manera que siempre es esta manera de iglesia, lo cual es bueno, o sea, no estoy criticando esto, donde la gente se muestra cordial, se muestra bien educada, te dan un abrazo, te dan un saludo, pero mi hermano me dice algo esta semana, hablando acerca de esto, me dice, pero es más importante aún cuando somos así fuera de la iglesia, fuera de las cuatro paredes. Y la realidad es que es así. El Señor nos llama a nosotros que somos su iglesia. Nosotros como individuos somos parte de la iglesia del Señor, no como las cuatro paredes. Es decir, nosotros tenemos que llevar la iglesia de Cristo a donde quiera que nosotros vamos. Entonces, hay ese sentir de iglesia que todos tenemos, gracias a Dios,
tenemos que llevarlos a otros sitios donde pasamos el 99% de nuestros días. Sí, como En el nuestros trabajo. trabajos, sí. Cuando vamos al supermercado y nos conseguimos con gente, cuando tenemos un corazón sensible para las necesidades de otras personas. El mismo Señor lo dice, o sea, cuando lo que le hagas a los más pequeñitos en este reino, a mí me lo haces. Y lo que no hagas, a mí no me lo estás haciendo. Haciendo referencia a cuando dice el Señor, me viste desnudo, me viste con hambre, me viste sin casa y no hiciste nada por mí. Pero si hubieses hecho, y se estaba refiriendo a otras personas, a lo que nosotros vemos hoy en día en la calle. Si nosotros no tenemos un corazón sensible para con esas personas, entonces no estamos haciendo nada para Cristo. Y esto es una vez más, esto va ligado con el resultado de que somos salvos. El tener ese sentido de querer hacer algo por otra persona, de querer ser la iglesia donde quiera que vayamos, va de la mano con la salvación que ya proclamamos, que el Señor obra a través de su Espíritu Santo para que nosotros seamos capaces de tener este sentir de hacer por otras personas. Que todos hemos sentido. Tú eres experta acercándote a la gente en los cafés. Sí. No, y en la calle también. Y en la Sí. calle. Sí, porque yo siempre lo digo, nosotros tenemos que ser el reflejo de Cristo. Y si no lo somos, cuando estamos solos, o sea, sino cuando está en público, no lo estamos haciendo por Cristo, lo estamos haciendo por la gente. Entonces, yo pienso que no importa dónde estés, siempre tener ese entendimiento de que Dios está contigo y que tú en esta tierra tienes que hacer lo que Él mandó. Y es discípulo. O sea, básicamente no es más nada. Es literalmente ir y dar una palabra, es ir y decir, hola, buenos días, Dios te bendiga, una nota, cualquier cosa, o sea, Dios, yo siempre lo digo, Dios, o sea, de cualquier manera que tú creas que es mínima para ti, para otros es espectacular. Yo les mandé un video en estos días de una muchacha que hacía notas y se lo entregaba a personas sí. específicas y estas personas, La cara de las o personas sea, era impresionante. Era impresionante porque era como una oración respondida. una oración Como respondida. la palabra que estaban esperando para ese momento en específico de su vida. Porque Exacto. la manera en que se conmovía la gente era demasiado... Wow. Sí, gente lloraba, gente daba gracias, gente se ponía como que, Dios Como- o se mío. esperanzaban como que no Ajá. estoy solo, sí, yo sé que Dios me está escuchando, qué sé yo. Y esto fue un papel, pero no fue el papel, fue el mensaje. Y cuando el mensaje es Es la Cristo, palabra. no es la persona. No fue la obra de hacerlo, fue simplemente Jesús manifestándose de esa manera a esa persona en ese momento, pero Él necesita a muchas personas como ella que hizo el papel en esta tierra. Y la misión de nosotros como iglesia, como dice Argenis, como iglesia individual, o sea, cada individuo como iglesia, entender que nosotros venimos a hacer la voluntad de Cristo en esta tierra. Y siempre la voluntad de Cristo es buena, perfecta y agradable, pero más allá de eso es hacer una palabra, un amor, un abrazo, invitar un café a alguien, cualquier cosa que tú creas que es mínimo, exacto, cualquier cosa que tú creas mínimo, eso para esa persona va a ser grandioso y no es por ti, es por Él, porque pone el querer como el hacer. Entonces, eso es, o sea, es tan sencillo. O sea, de verdad es tan sencillo cuando lo entiendes. Exacto, cuando Sí, lo cuando lo entendemos. entiendes es tan sencillo. Y lo otro, de lo práctico, tal cual. O sea, no ser hipócritas, no ser con alguien unas cosas y con otros no. O sea, porque mucha gente está claridad para la calle, oscuridad para tu casa. Entonces, es como que es hipócrita y es hipócrita contigo mismo porque es Cristo lo sabe, o sea, Jesús lo sabe, Dios lo sabe, Dios te Conoce tu conoce. corazón. Entonces, cónchale, no lo hagan. Bueno, sí, estuvo muy bueno eso de tu hermano. Me le mandas un saludo, por cierto, un saludo a tu hermano. Sí, este es mi hermano que está en España. Te amo, hermano. Sí, no, es que es Te amo, increíble. Aichel. Sí, Aichel también. Cuñadita, también te amo. Y no, me alegra que estén sirviéndole al Señor y que tengan este sentir en su corazón de que el Evangelio no sé qué puede quedar en las cuatro paredes de la iglesia. De que nosotros tenemos que llevarlo a donde quiera que vayamos porque a eso fuimos llamados. A hacer luz a donde quiera que vayamos porque somos luz, porque Cristo es el que alumbra a nosotros. Amén. Entonces- Hay que invitar a tu hermano. Ah, conchale, sí, Día. verdad que tenemos que hacer como un especial de la gente que no está aquí donde nosotros estamos localizados. Exacto. Y hacemos un especial de no sé, Zoom o Por Zoom, Teams puede ser. o algo así Sí. de video.
Pero bueno, yo creo que con esto cerramos, bro. Suéltate una de esas reflexiones que tú siempre tienes. Bueno, voy a dar una corta. La salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Amén. Sí, Buenísima. Bueno, gracias por ver el anterior episodio que hicimos. Gracias por estar aquí en esta segunda temporada, por acompañarnos. Espero que este episodio sea de gran bendición, de entendimiento para sus vidas, que lo puedan aplicar. Y bueno, recuerda suscribirte, darle like, comentar y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.